la crisis social y la cortina de humo diplomática. Esto que hoy está viviendo el país no es otra cosa sino un estado putrefacto que no huele a democracia sino a dictadura. La administración de Daniel Noboa en Ecuador ahora sí ya está atravesando un momento crítico marcado por ese agudo desequilibrio de finanzas públicas que afecta directamente a los sectores más vulnerables. Mientras el gasto militar se mantuvo por encima de los $2.000 millones en 2026, los servicios esenciales sufren un deterioro sin precedentes. Los hospitales públicos reportan desabastecimiento de insumos médicos superiores al 40%, obligando a los ciudadanos a costear medicamentos por cuenta propia. Este panorama se agrava con los recortes drásticos a la educación superior, siendo la Universidad Intercultural Amautay Huasi el caso más alarmante, con una reducción presupuestaria cercana al 70%, lo que pone en riesgo la preservación de saberes ancestrales y la formación de comunidades indígenas. Aquí tenemos para ustedes el siguiente reporte. Los hospitales públicos en Ecuador tienen un desabastecimiento de medicinas altísimo y el presupuesto para educación superior sufre recortes constantes. Un caso especialmente doloroso es el de la Universidad Intercultural Amautay Huasi, cuyo recorte alcanza casi el 70%. Este golpe la deja al borde del cierre, intentando cerrar, debilitar una universidad que resguarda saberes ancestrales, identidad y formación para pueblos y nacionalidades. Es la vieja receta: austeridad para el pueblo y presupuesto abierto para la represión. Y es que el desabastecimiento de medicamentos en hospitales públicos de Ecuador es una crisis crítica en 2026, con suministros por debajo del 60% en varias unidades, lo que obliga a pacientes a comprar fármacos esenciales externamente. Pero mientras todo esto ha sucedido en Ecuador, para Noboa la militarización funciona como un todo. El gasto militar en Ecuador aumentó a $2.698 millones en 2024 y aunque disminuyó para 2026, continúa por encima de los $2.000 millones, convirtiéndose así la militarización en un gran negocio y una herramienta de control social. Y esto pues nos lleva al segundo punto crítico: la falacia del Estado fuerte. Parece que se está cayendo a pedazos el mito de la institucionalidad fuerte. Hablemos de los casos Metástasis y Purga, que son quizás las investigaciones penales más grandes en la historia reciente de Ecuador. El caso Metástasis gira en torno al presunto narcotraficante y lavador de dinero Leandro Norero, el Patrón, quien fue asesinado en prisión en el 2022. Tras la muerte de Leandro Norero, líder de un grupo vinculado al narcotráfico durante una revuelta carcelaria en 2022, surgieron indicios de una estructura criminal que operaba para favorecerlo y que ha afectado a las instituciones del Estado, según la Fiscalía. Dentro del caso Metástasis hay 52 procesados y en el caso Purga hay 12 hasta el momento. Varios de los vinculados a las investigaciones han sido señalados por recibir dinero, bienes, autos, joyas y otros artículos a cambio de favorecer a través de un financiamiento ilegal en procesos judiciales y otorgar beneficios penitenciarios. Entre los datos que arroja la propia Fiscalía ecuatoriana se habla de decenas de procesados de las más altas esferas. Repasemos la lista: exgenerales de la Policía Nacional, presidentes de cortes provinciales de justicia, jueces, fiscales, directores de cárceles e incluso políticos vinculados a partidos de derecha. Todos ellos operando presuntamente como empleados de Leandro Norero, uno de los capos narcos más grandes del país, ya asesinado como lo vieron. Los chats de Norero demostraron que el narcotráfico no es un ente externo que está atacando al Estado. El narcotráfico es parte del Estado ecuatoriano, es parte del gobierno de Daniel Noboa. Compraban jueces, utilizaban policías amigos para investigar a sus enemigos y controlaban el traslado de armas en vehículos oficiales. Entonces, cuando el gobierno de Noboa busca conflictos diplomáticos internacionales, lo que hace es desplazar el eje de la discusión. Y ahí es donde el enfoque regional cobra todo el sentido. Hablemos del timing político. Nada en política es casualidad. ¿Por qué esta escalada contra el gobierno de Colombia se da justo ahora? ¿Por qué?
Pues porque la derecha continental opera en red. Si cruzamos la línea de tiempo, los ataques diplomáticos de Ecuador con el calendario político de Colombia, vemos una coincidencia asombrosa. Cada vez que el gobierno de Gustavo Petro logra avanzar con sus reformas sociales, la de salud, la pensional, o cada vez que la oligarquía colombiana necesita oxígeno mediático para atacar al presidente, aparece una provocación desde Quito. Noboa no solo está actuando como el presidente de Ecuador, está actuando como un peón funcional a la derecha y a la extrema derecha colombiana que ya está en campaña para recuperar el poder. Es una cortina de humo gigante de cara a las urnas. Busca un enemigo en la izquierda colombiana. Le sirve para aglutinar el voto conservador en su país. Saben que atacar nuestro proyecto político da réditos mediáticos. Y mientras se hace este show regional, quienes pagan los platos rotos son las grandes mayorías en Ecuador. Para ir cerrando, lo que tenemos que decirle a nuestra audiencia hoy es que miren el tablero completo. La próxima vez que escuchen al presidente Noboa lanzar un dardo contra Colombia o que vean en los noticieros que las relaciones bilaterales están en tensión, revisen los sucesos de fondo. Detrás de esa tensión prefabricada hay un país, Ecuador, desangrado por la violencia de mafias, del crimen organizado, que se sientan también en los escritorios del Poder Judicial y policial. Hay un esfuerzo articulado de las derechas latinoamericanas y obviamente del gobierno de Donald Trump para golpear el gobierno de Gustavo Petro en Colombia. La crisis diplomática es la sábana con la que Noboa intenta tapar el fantasma de un Estado fallido y capturado. Seguiremos muy de cerca estos movimientos porque la defensa de la soberanía y de los proyectos populares en nuestra región pasa por desenmascarar estas operaciones. Continuemos. Medios sin remedio con Daniela Pacheco. La dinámica de los medios de comunicación privados no reconoce fronteras. Por ello es fundamental mirar cómo se construye el relato desde ambos lados de la frontera. En este análisis revisaremos la cobertura mediática de los dos países involucrados. Vamos a arrancar con Ecuador. Vamos a ver a vistazo, que es el símil de la revista Semana, allá en Ecuador. Escala la tensión entre Ecuador y Colombia. Gobierno envía nota de protesta por declaración de Petro sobre Glass. Hay un encuadre claro. Escala la tensión. Se instala una sensación de conflicto creciente. Sin embargo, lo más importante aquí es la personalización del conflicto entre Gustavo Petro y Jorge Glass. Ellos contra Ecuador. Allí pues nos hablan de la más enérgica nota de protesta y califican las declaraciones de Petro como falsas. Es decir, el medio adopta o al menos reproduce sin cuestionar la posición oficial ecuatoriana como el único marco de verdad y como quien actúa correctamente. Dejan por fuera todo eso que les incomoda, puesto que no se habla de la crisis interna de seguridad en Ecuador ni de cómo eso se conecta con la narrativa regional. No se explica quién es Jorge Glass, más allá de ser el motivo de la tensión ni el trasfondo judicial y político de su caso. Y si revisamos quiénes son los dueños de Vistazo, encontramos que pertenece al Grupo Vistazo, históricamente vinculado a la familia Isaías Dassum, parte del círculo de la élite costeña ecuatoriana, el mismo espacio económico y social en el que también se inscribe la familia de Daniel Noboa, o sea, junto con pegado. Y es que lo que estamos viendo no es otra cosa, sino el análisis completo de lo que viene pasando. Pues ya no lo dicen los medios nacionales, sino los medios internacionales. Y no me refiero a los medios nacionales tradicionales que no dicen nada. Aquellos pautados están con la boca cerrada. Pero lo que estamos viendo es de terror. Las dos analistas colombianas están diciendo que este país está de locos. Así, señor. El análisis del contenido audiovisual sugiere que la política de Daniel Noboa se sostiene sobre una paradoja. La imposición de una austeridad severa para el pueblo en salud y educación, contrastada con un presupuesto abierto para la militarización y el control social. La crisis diplomática con Colombia surge así como una herramienta funcional para ocultar la fragilidad de una institucionalidad permeada por el crimen organizado y los intereses de las élites corporativas, dejando a la soberanía nacional y el bienestar ciudadano en un segundo plano frente a las agendas políticas regionales de la derecha.
Estamos destrozados. El país está destrozado de ecuatorianos. Y no hay, hasta la fecha, quien se haga cargo de esto. Porque el señor Noboa, cuando termine, si es que termina su gobierno y el pueblo no lo saca antes, se va a ir para los Miami. Él es de allá de Estados Unidos. ¿No entiende? Él está gobernando porque Estados Unidos lo puso, no porque el pueblo lo eligió. Ahí se las dejo. Hágase miembro plata, miembro oro. Suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada.